Hola, me llamo Nisha Lal, soy residente de quinto año de cardiología de aquí del Hospital Juan 23 y nada, os explico un poquito cómo es la residencia aquí. El primer año pasamos por rotaciones en distintas especialidades fuera de cardiología. Hacemos guardias en urgencias, o sea, guardias de urgencias general, y ya a partir de la primera mitad del primer año hacemos guardias de mochila en cardiología. Luego, a partir de R2 ya entramos propiamente en nuestro servicio, estamos mayoritariamente en la planta, en unos 9 meses, después estamos 4 meses en la unidad coronaria. La verdad es que tenemos una unidad coronaria potente, con pacientes intubados, pacientes con terapia de reemplazo renal. Tenemos muchísima activación de código infarto, de hecho somos entre de los 2 primeros hospitales de Cataluña con más activación de código infarto. Y luego otra rotación que hacemos entre finales de R1 o R2 es la rotación en la unidad de intensivos de nuestro hospital, que también nos aporta muchísimo. Después, a partir ya de R3, son rotaciones más específicas dentro de nuestro servicio. Son las rotaciones en gabinetes, donde hacemos ergometrías, pruebas de basculación, pruebas de test farmacológicos, lectura de Holters, SPECS, electrofisiología, con tanto ablaciones como implante de dispositivos, donde nos dejan hacer mucha mano. Y luego las rotaciones de ecografía, que hacemos tanto transtorácico como transesofágico, la rotación de hemodinámica, que es más hacia el final, y luego están las rotaciones que hacemos externas a nuestro hospital, que son un mes, ya estipulado, un mes de cirugía cardíaca en Vall d'Hebron, un mes de cardio de pediatría en Sant Joan de Déu, y luego tenemos 4 meses que podemos escoger qué rotaciones queremos hacer y que según los campos que nos interesen más o los que nos vemos pues más, los que nos interesen más para nuestro futuro o los que nos interesen más para cubrir más nuestra formación. Este hospital te forma muy bien como cardiólogo, además hay muy buen rollo tanto con adjuntos como con residentes y espero que nos veamos en breves.